estamos hoy con lo que serían las aplicaciones de derivación. Recuerden que este tema ya no entra en el primer parcial. O sea, el primer parcial me refiero al primer parcial teórico, por supuesto. Entraba hasta el primer parcial, entraba lo último que vimos, que reforzamos con algunas aclaraciones, que era el concepto de derivada, su significado matemático y geométrico, y el concepto de derivabilidad. Hasta ahí entra el primer parcial teórico. El segundo parcial teórico ya aborda lo que serían las aplicaciones de la derivación, es decir, para qué vamos a utilizar nosotros la derivada, y es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, esto que vamos a ver hoy, igual que siempre, yo se los voy a subir a la clase grabada y demás. Recuerden que ya no entraría en el primer parcial. De todas formas, yo ya le he puesto en la UV, no sé si lo han visto, pero ya está el temario correspondiente al primer parcial, el protocolo, digamos, que vamos a usar para la evaluación y demás. No obstante, antes de empezar, les pregunto si tienen alguna duda, algo que quieran consultar de lo anterior, cosa de poder avanzar si no hay dudas. Les pregunto eso. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera que aclaremos antes de seguir? ¿No? Muy bien. No, profe. Perfecto. También tengo entendido que el profesor del práctico se iba a conectar con ustedes para ver si tenían una clase de, no sé si de explicación general o de repaso, no sé bien qué tipo Sí, de ya clase iba a ser. nos dio fecha y hora que vamos a tener clases semanales. Ah, bueno. Sí, que entiendo que son los martes las 3 primeras horas, o sea que debe ser los martes de las 8 hasta las 10:25, de acuerdo al horario que nosotros tenemos asignado en la materia. Bien, me alegro, así ya pueden estar un poco más tranquilos. También, en todo caso, cuando se contacten con el profesor del práctico, si tienen alguna consulta que hacerle, como me preguntaban a mí cómo iba a ser el parcial del práctico, bueno, ahí pueden aprovechar y preguntarle. Nosotros, unos días antes del parcial del teórico, en la clase anterior, yo les voy a recordar cómo va a ser el parcial teórico para que ustedes se queden tranquilos. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy, que como les decía, tiene que ver con las aplicaciones de derivación, la primera de las aplicaciones de derivación. Entonces, voy a compartir mi pantalla, ustedes me dicen si ven la pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ya saben, si tienen alguna duda, me consultan. Yo voy a detener el video para que no nos ocupe lugar. Me consultan si tienen alguna duda, y porque a mí se me dificulta bastante ver el chat cuando tengo la pantalla compartida. Si tienen alguna duda, preguntan, abren el micrófono y preguntan, o si no, si alguien lee el chat y se da cuenta que no puede preguntar no tiene micrófono, bueno, me dice. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Bien. en el apunte, ¿con qué nombre está esto? ¿Con álgebra de derivadas o está después? No, después. Todo esto tiene que ver ya con las aplicaciones. Esto ya sale como crecimiento de funciones o recta tangente y normal, que es lo que vamos a ver hoy. Y en el examen va el álgebra de derivadas entonces. Sí, pero el álgebra de derivadas es fundamentalmente para lo referente al práctico, es decir, es cómo se trabaja con la derivación a nivel práctico. Cuando se habla del álgebra de derivadas, se habla de cómo se comportan las derivadas con relación a las operaciones básicas, o sea, suma, resta, multiplicación y división, qué propiedades tiene, así como vimos que en el límite la derivada, límite, perdón, o gozaba de la propiedad distributiva. En el caso de la derivada no es así. Entonces,
El álgebra de derivadas es fundamentalmente para la parte práctica, no para la teórica. Nosotros lo que hacemos ahora es ver cómo vamos a usar concretamente el proceso o la expresión obtenida como derivada, ¿se entiende? Sí, gracias, profe. Bien, Ramiro, seguimos entonces. Le decía, esto ya no entra en el primer parcial, tiene que ver con las aplicaciones. Y nosotros en lo referente a las aplicaciones vamos entonces a recordar de alguna manera, y nos va a servir para empezar a ver las aplicaciones de la derivación, lo que ya habíamos visto la clase pasada y que tenía que ver con, como les decía, el concepto en sí mismo de la derivada. Nosotros la clase pasada, a las clases anteriores, habíamos empezado a razonar qué es lo que representaba la derivada. Y la derivada básicamente representaba dos cosas. Desde el punto de vista matemático, representa la velocidad de variación o cambio, es decir, cómo cambia la variable dependiente en función de los cambios de la variable independiente, es decir, cómo cambia ahí respecto al cambio de x, la velocidad con la que lo hace, es el significado matemático, y el significado geométrico nos advertía que la derivada representa la pendiente de una recta que es tangente a la gráfica en un punto. Lo importante es que la derivada me da esta indicación, ya sea matemática o geométrica, pero en un punto, asociada a un punto. También en su momento, nosotros analizamos el concepto de lo que sería una función creciente. Dijimos que si yo observaba que los valores de y aumentaban en función del aumento de los valores de x, entonces decíamos que la función era creciente. Por el contrario, si yo observaba que los valores de y disminuyen en función del aumento de x, decíamos que la función es decreciente. De esa manera, si yo analizo la gráfica de esta función, que vamos a suponer que es continua desde x1 hasta x4, podemos ver que en la primera parte, si analizo lo que pasa entre x1 y x2, y sub 2 es más grande que y sub 1, entonces podríamos decir que en este sector la función es creciente. Por el contrario, si analizo lo que pasa entre x3 y x4, puedo decir que la función es decreciente, porque y sub 4 es menor que y sub 3. Ahora bien, si nosotros nos tomamos el trabajo geométrico de trazar rectas tangentes, en la coordenada x1 y sub 1 trazamos una recta tangente, análogamente en la coordenada x2 y sub 2 trazamos otra recta tangente, y de la misma manera en la coordenada x3 y sub 3 trazamos otra recta tangente, podemos ver que en la parte donde nosotros decíamos que la función era creciente, es decir, entre x1 y x2, las rectas tangentes t sub 1 y t sub 2 tienen algo en común. Si bien no tienen la misma pendiente, sino son paralelas, sí tienen pendiente positiva. Por el contrario, en la parte donde nosotros decíamos que la función era negativa, era decreciente, perdón, podemos ver que la recta tangente tiene una pendiente que es negativa. Quiere decir que podemos empezar a intuir que existe una asociación entre el signo de la derivada y el comportamiento desde el punto de vista del crecimiento. Porque como la derivada está asociada a la pendiente de las rectas tangentes, significa que el signo que va a tener la derivada en un punto en particular, es decir, el signo del valor que tendría la derivada en un punto particular, me advierte cómo es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y se puede ver que cuando es creciente, la pendiente debería ser positiva, y cuando es decreciente, la pendiente debería ser negativa. De esa manera, entonces, habíamos dicho, entre x1 y x2, x aumenta, y aumenta, eso es comportamiento creciente. Y como vemos, las rectas tangentes tienen inclinación positiva en este sector. Por otro lado, entre x4 y x3, la pendiente, los valores de la imagen disminuyen cuando x aumenta, entonces decíamos que es decreciente,
y la inclinación de la recta tangente es negativa. Por ese mismo motivo, entonces, como hay una relación entre la derivada y la inclinación de la recta, es decir, la pendiente de la recta, podemos aducir que en una recta tangente, siendo que se trata de una recta, su ecuación es lineal, A representaría la pendiente, B el término independiente, y por lo tanto A es básicamente la tangente que forma el ángulo, digamos, la que forma la recta con el eje de la X, el ángulo que forma la recta con el eje de la X. Entonces, cuando hablamos de pendiente positiva, significa que el valor de esa tangente debería ser positivo, y cuando hablamos de pendiente negativa, significa que el valor de esa tangente debería ser negativa. Y de hecho, como está relacionado con la derivada, entonces cuando decimos que la pendiente es positiva, significa que la derivada debe serlo, y cuando decimos que la pendiente es negativa, la derivada debe serlo. Por lo cual, podemos concluir de forma sencilla que si yo tengo una función y conozco su derivada, sin necesidad de graficar, eso es lo importante, sin necesidad de recurrir a ningún cálculo de tipo gráfico, yo podría saber en qué partes del dominio la derivada me dice que la función es creciente y en qué partes del dominio la derivada me dice que la función es decreciente. Es decir, sin necesidad de hacer ningún dibujo, yo podría saber de antemano si la función es creciente o decreciente a partir de la derivada. ¿Cómo podemos hacer esto? De una manera muy simple. Si yo tengo la función y calculo la derivada, es decir, si yo tengo la función y calculo la derivada, a partir de la derivada yo puedo plantear dos inecuaciones. Acuérdense que la inecuación tiene por objetivo analizar signos. Por lo cual, entonces yo puedo analizar en qué valores X esta expresión es positiva y en qué valores X esta expresión es negativa. El tema es que si yo resuelvo la inecuación, una inecuación tiene por solución un intervalo. Es decir, la derivada me va a decir para qué valores X, es decir, para qué intervalo de valores X es positiva, lo cual se traduce en función creciente. Y con la otra inecuación me va a decir para qué intervalo de valores o para qué valores X concretamente la derivada es negativa, y allí la función va a ser decreciente. O sea, yo puedo saber qué parte del dominio va a implicar un tipo de comportamiento y qué parte del dominio va a implicar otro tipo de comportamiento sin necesidad de haber graficado la función. Por eso esto se considera una aplicación de la derivada. Es decir, la derivada me permite saber estos aspectos sin necesidad de establecer ninguna gráfica. Pero para probar que este concepto es cierto, y además para hacer algunos ajustes en cuanto a la manera en la que yo voy a aplicar estos conceptos, vamos a recurrir a ejemplos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con una función que nosotros conozcamos y podamos definir de manera completa, que por ejemplo podría ser una función cuadrática, como la que tenemos acá. Acá tengo una función cuadrática, ¿sí? Básicamente sabemos qué tipo de expresión es, además sabemos qué tipo de gráfica va a tener. ¿Qué tipo de gráfica tendría una función de este tipo? Una parábola. Perfecto, tendría una parábola. Y además sabemos o podemos saber cómo calcular la derivada. De hecho, si no tienen práctica en derivación, entiendo que ahora cuando ya vean el práctico van a empezar a ver cómo es que se llega a esta expresión que era la expresión de la derivada. Nosotros vimos algunos ejemplos en las clases anteriores. El asunto es que yo lo primero que voy a hacer es graficar esta función tal cual nosotros hacíamos hasta ahora. Es decir, vamos a calcular las raíces, ya saben que eso se puede hacer con la fórmula resolvente, esa que era menos b más menos la raíz cuadrada y demás. Vamos a calcular la coordenada del vértice, dado que conocemos dónde está el vértice en las ecuaciones o en las funciones de segundo grado.
de acuerdo a la fórmula del x del vértice, sería menos b sobre 2bca, entonces tengo la coordenada x del vértice y reemplazando este valor en la expresión, calculo el valor de y, ya sé dónde está el vértice, entonces no tendría problema en graficar la función. ¿Ven? Entonces tengo una raíz en menos 2, 0, el punto menos 2, 0, tengo otra raíz en el punto 1, 0, y tengo el vértice en el punto menos 1 medio, menos 9. Si yo miro la gráfica, puedo darme cuenta de lo siguiente. Fíjense, si yo me paro en el vértice y miro lo que pasa del vértice a la derecha, me puedo dar cuenta que si yo dibujara las rectas tangentes que están de este lado, eligiera cualquier punto y dibujara la recta tangente me daría una recta de inclinación positiva. Quiere decir que del lado derecho del vértice la función sería creciente, lo cual también se ve si razono que a medida que yo aumento los valores de x, los valores de y aumentan. Ahora, si yo veo lo que ocurre a la izquierda del vértice, me doy cuenta que el comportamiento es el opuesto, porque si yo dibujo rectas tangentes del lado izquierdo, estas rectas van a tener pendiente negativa. Y de hecho, los valores de y disminuyen cuando x aumenta. Entonces, a la derecha el vértice es creciente, a la izquierda del vértice es decreciente. Bien. Ahora, el dominio de esta función son todos los reales, porque acá no hay raíces, no hay logaritmos, no hay ninguna operación condicionada, entonces puedo decir que el dominio de la función son todos los reales, y vamos a ver que el comportamiento de crecimiento se observa desde este punto a la derecha y es decreciente desde ese punto a la izquierda. De hecho, la definición de vértice, matemáticamente hablando, se dice que el vértice es el punto de cambio de crecimiento, porque es el lugar justo donde se produce el cambio. ¿Ven? En este caso, a la izquierda es decreciente, llega al vértice, cambia y se convierte en creciente. Bien, todo eso yo lo sé y lo puedo ver claramente porque conocemos la función. Pero vamos a usar la derivada y vamos a preguntarle a la derivada dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Para eso no vamos a usar la fórmula de la función, sino la fórmula de la derivada, y vamos a hacer el análisis utilizando esta expresión. Es decir, vamos a hacer de cuenta que yo a esto no lo conozco, no sé cómo es la gráfica, no sé cómo son los puntos, o no quiero calcularlos, y voy a utilizar la derivada. Entonces agarramos la expresión de la derivada, planteamos la primera inecuación, o sea, vamos a analizar para qué valores x esta expresión es positiva, es decir, la derivada es positiva. Como se trata de una inecuación de primer orden, se puede despejar, el más 4 pasa como menos 4, el 8 pasa dividiendo, entonces me queda 4 sobre 8, es decir, que de acuerdo a la derivada, para cualquier valor x mayor que un medio negativo, la función debería ser creciente. Si planteo la segunda inecuación, ahora vamos a preguntarle a la derivada dónde es negativa, es decir, dónde esta expresión es negativa, hago lo mismo, despejo, y me dice que es negativa para cualquier valor x menor que menos un medio. Lo cual traducido significa que la función debería ser creciente para cualquier valor x mayor que menos un medio y decreciente para cualquier valor x menor que menos un medio. Si ustedes se fijan, este valor, el menos un medio, que es la frontera entre estos dos intervalos, el punto que está justo en la frontera de estos dos intervalos, no es otro que el del vértice. Entonces, de hecho, lo que nosotros vemos acá verifica completamente lo que habíamos resuelto viendo la gráfica de la función. Yo decía, tengo el vértice tiene coordenada x menos un medio, y a la derecha de ese valor es creciente y a la izquierda es decreciente. Y la derivada nos ha dado la misma respuesta. Es decir, hay absoluta coherencia entre lo que la derivada me dice y la función cumple.
por ahora, parece ser que este procedimiento que nosotros hemos deducido es correcto. De hecho, se podría aplicar. Ahora bien, nosotros hemos definido un procedimiento, es decir, hemos definido una aplicación de la derivada, pero se supone que esta aplicación debería ser, digamos, de aplicación general, es decir, no estar limitada solamente a la función cuadrática, sino que se debería poder utilizar en cualquier función. Por lo cual, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho acá con la parábola, pero con otra función. A ver qué tipo de resultado me da. Bien. ¿Se entiende hasta acá, chicos, lo que estamos haciendo o no? Pregunto. Sí, profe. Bien. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Hemos encontrado una aplicación de la derivación y estamos corroborando que sea correcta o que la estamos utilizando de forma correcta. Entonces vamos a ver otra función. Vamos a tomar una función logarítmica. Esta es una función logarítmica. Vamos a calcular la derivada, igual que recién. Y primero vamos a graficar el logaritmo para ver en qué condiciones nos encontramos. Igual que recién, cuando trabajamos con la parábola, primero vamos a establecer la gráfica del logaritmo como un indicador para saber qué es lo que pasa. Entonces, primero vamos a calcular las raíces del logaritmo. No sé si lo habrán visto en el práctico o no. Yo creo que les subí una clase donde práctico donde explicaba cómo resolver gráfica de logaritmos, pero para encontrar la raíz del logaritmo yo igualo el argumento a 1 y despejo, el argumento sería esto, despejo x y me va a dar el valor correspondiente a las dos raíces, ¿sí? Porque me quedaría una ecuación de segundo grado. Esos serían los dos puntos de corte con el eje de las x. Además, yo sé que donde el argumento valga 0 hay asíntotas verticales, o sea, porque el argumento de un logaritmo no puede ser 0, y además donde el argumento sea negativo no debería haber gráfica. Entonces, donde esta expresión valga 0 hay asíntotas verticales, y donde esta expresión es negativa no debería haber gráfica. Quiere decir entonces que hay dos asíntotas verticales porque hay dos valores que anulan el argumento, y además no habría gráfica en el sector que va del menos 2 al más 2, porque ahí esta expresión es negativa. Si yo me guío entonces por estos cálculos, puedo deducir que la gráfica del logaritmo tiene esta forma. Corta el eje de las x en 2,23 positivo y en 2,23 negativo. ¿Ven? Ahí corta el eje de las x. Hay una vertical en menos 2, hay una vertical en más 2. Entre menos 2 y más 2 no hay gráfica, y la gráfica tendría esta forma. Bien, igual que hicimos con la parábola, podemos deducir algunas cosas. Si yo trazo una recta tangente en esta parte del dibujito, si yo dibujo una recta tangente por acá, ¿cómo sería la pendiente? ¿Positiva o negativa? Si dibujamos una recta tangente en esta parte, ¿cómo sería? Positiva. Positiva. Porque tiene inclinación, ven, en esta dirección. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo dibujara una recta tangente acá, sería positiva, quiere decir que de este lado la función sería ¿cómo? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Bien, porque de hecho fíjense que si yo aumento x, los valores de y aumentan. ¿Y de este otro lado sería igual o al revés? Al revés sería decreciente. Al revés, al revés. Bien, porque si trazo una recta tangente acá, me daría negativa, y de hecho se ve que a medida que aumentan, los valores de y bajan en lugar de subir. Quiere decir que yo a eso lo puedo ver gráficamente, pero vamos a ver qué me dice la derivada. Entonces, tomo la expresión, planteo la primera, tomo la expresión de la derivada, planteo la primera inecuación,
resuelvo esta inecuación ya no se puede resolver por despeje directo, pero se puede resolver, y la solución de esta inecuación, es decir, para qué valores de x esta expresión es positiva, sería la siguiente. Me dice que es positiva para cualquier x que esté entre el 0 y el menos 2, y cualquier x que sea mayor que 2. Para cualquiera de esos valores, esta expresión es positiva. Voy a hacer lo mismo al revés y buscar para qué valor esta expresión es negativa. Entonces, hago lo mismo, resuelvo la inecuación y me dice que es negativa para cualquier valor x que sea menor que menos 2 o cualquier valor x que esté comprendido entre el 0 y el 2. Eso es lo que me dice la derivada. Si aplicamos el mismo concepto de hace un instante, la derivada me dice que la función es creciente en este sector, porque esta es la solución, y me dice que es decreciente en este sector, porque esta es la solución. Pero mi pregunta es, ¿están bien estos resultados? ¿Son coherentes con lo que yo veo en la gráfica? ¿Qué opinan ustedes? Yo he resuelto la inecuación. Ojo, no hay errores en la resolución. Está bien resuelta la inecuación. Es esa la solución. Ahora, ¿eso es coherente con lo que yo veo acá? Y no creo por la parte en la que dice que x es mayor a 2 y menor, perdón, mayor a 0 y menor a 2, porque se supone que ahí no hay nada. Ah, Claro. bien, bien, chicos. Quiere decir entonces que si analizamos los resultados que la derivada me da, que serían esos dos resultados, me doy cuenta que hay un problema, porque tal cual decían ustedes, acá la derivada me está mostrando que la función es creciente en una parte, como esta, que serían los x mayores que menos 2 y menores que 0, o esta, que serían los valores mayores que 0 y menores que 2, en donde la función no puede ser ni creciente ni decreciente, porque de hecho no hay función. ¿Ven? No hay función. Entre el menos 2 y el 2 no hay función. Entonces, entre el menos 2 y el 0 no puede ser creciente porque no hay función. Y entre el 0 y el 2 no puede ser decreciente porque no hay función. Eso yo lo puedo saber si comparo las soluciones con el dominio, porque el dominio de la función serían los valores menores que menos 2 o los valores mayores que 2, pero no los valores que están entre menos 2 y 2. Quiere decir que hay dos partes de la solución que me da la derivada que no pertenecen al dominio. Entonces, ¿de qué nos acabamos de dar cuenta? Que en realidad, en las aplicaciones de la derivación, yo tengo que ser muy cuidadoso de recordar que para que la aplicación de la derivación tenga sentido, yo no debo olvidarme que no alcanza con que la derivada se pueda calcular, que yo con la derivada pueda resolver operaciones. Fíjense, les había dicho, yo resolví la inecuación y la inecuación está bien resuelta, no está mal resuelta. No es que esto me dio así porque yo resolví mal, no es que esto me dio así porque cometí un error, no. Las inecuaciones están bien resueltas, pero cuando nosotros usamos a la derivada, que es lo que vimos en la clase pasada, y se acuerdan que yo les dije que lo íbamos a recordar permanentemente en las aplicaciones, no alcanzaba con que la derivada existiera, es decir, se pudiera calcular, existiera porque la derivada existe en estos valores, la derivada es un cociente. Y como es un cociente, acá no hay problema de signo, no importa si esto me da más o menos. Importa que no se me haga cero el divisor, pero no que me dé más o menos. Entonces la derivada existe en estos valores. Entonces no alcanzaba con que la derivada fuera, existiese, se pudiera calcular, sino que la función debía ser derivable. Y cuando hablamos de que es derivable, no tiene que ver con la existencia de la derivada, con el cálculo de la derivada, sino que nosotros dijimos que la función es derivable si es continua.
y la función no es continua en este sector. Por lo tanto, aunque yo pueda calcular la derivada, aunque la derivada exista en estos valores, no es derivable. ¿Se entiende? Entonces, para que una aplicación de la derivada tenga sentido, la función debe ser continua y derivable. Y es por eso que nosotros nos damos cuenta que la derivada me está dando un dato que yo debería omitir del resultado, es decir, lo que debería hacer es simplemente no tenerlo en cuenta y decir que la función en ese lugar no puede ser ni creciente ni decreciente porque no existe, es decir, no cumple una de las condiciones para que la función sea derivable. Eso significa que para escribir la solución de la pregunta, lo único que yo tendría que hacer es considerar siempre la continuidad, es decir, considerar siempre el dominio, y de acuerdo a lo que la derivada me diga, bueno, omitir del dominio, ¿sí?, comparándolo al dominio con las soluciones que me da, aquellos sectores donde no se cumplen las condiciones de derivabilidad. Es decir, muy importante, recuerden, cada vez que yo haga una aplicación de la derivación, independiente de lo que el cálculo me diga, me refiero a la resolución, digamos, matemática, yo tengo que hacer un control que es estrictamente conceptual. Tengo que asegurarme que la función sea continua, ya sabemos cuáles son las condiciones para que sea continua, se acuerdan con el límite. Para que una función sea continua, la imagen tiene que existir, el límite tiene que existir, ser un valor único, y además la imagen y el límite deben coincidir numéricamente. Bueno, esas son las condiciones de continuidad, pero además, ahora que estamos aplicando la derivada, la función debe ser derivable, y eso significa que la función sea continua, que la derivada exista y tenga un valor único. Entonces, eso es algo muy importante y que se suele preguntar en los teóricos, y también es relevante porque impacta en las aplicaciones prácticas de la derivada. Por ahí le van a pedir que calculen a lo mejor máximo y mínimo con la derivada, y la derivada le va a decir que hay un máximo donde en realidad no hay función, es decir, no es derivable. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que para estas aplicaciones Siempre hay tiene que que ser continua y derivable. y, claro, Tienen que y que sea controlar las dos cosas. derivable implica también que tenga la recta, que la recta tangente no sea asintótica. Exactamente, exactamente. ¿Quedó claro, chicos? Profe, una ¿Me pregunta. puedo repetir? Se me cortó. Sí. Que cada vez que nosotros hagamos una aplicación de la derivada, acuérdense que para que la aplicación que nosotros hagamos tenga sentido, yo debo controlar que la función en esos resultados sea continua y derivable. Continua ya sabemos qué significa. Derivable significa dos cosas: que sea continua la función, lo cual obviamente un poco se superpone con lo anterior, pero además que yo a la derivada la pueda calcular y el valor de la derivada sea único. Si no, puede ocurrir que el cálculo que yo esté haciendo me resulte un poco, digamos, o deba hacer alguna corrección. No es que me resulte inútil, pero es posible que yo tenga que hacer alguna corrección, algún ajuste, como en este caso significa comparar estos resultados con el dominio y asegurarme de excluir de esos resultados los que no cumplen con estas condiciones. ¿Se entiende? Es decir, no se trata simplemente de calcular y dejar la solución y ya está. Sí, ahora se entiende. Gracias. Profe, Bien, sí, te escucho. para una función con una discontinuidad evitable, tenemos que especificar en qué punto se presenta la discontinuidad, o tenemos que sacarla de, o sea, de la solución. Mira, si la discontinuidad es evitable o no es evitable, para el caso es lo mismo. La función no es continua.
Entonces, en ese punto, vos no podés decir que es creciente, no importa si el límite es único, si los valores, no existe. Entonces, ese punto no existe en la gráfica. Si vos pensás desde el punto de vista, digamos, conceptual, vos podrías trazar la recta tangente a un punto que no está. No. Por más que de un lado te acerque a un valor, del otro lado te acerque al mismo valor, por más de que haya una convergencia, el punto no está. Si el punto no está, significa que la función no está. Entonces, no tiene sentido el decir que ahí es creciente o ahí es decreciente, porque el punto no está, la función no está. No puede ser creciente o no puede ser decreciente si no existe. ¿Te das cuenta? Puede que de un lado y del otro yo llegue al mismo valor, no es problema eso. Ahora, concretamente en ese punto no está, entonces ese punto no debería estar en la solución. Si yo te pregunto a vos, ¿es creciente? Y acá tiene una discontinuidad evitable. A la derecha ese punto es creciente, a la izquierda es creciente, pero en ese punto no es nada, porque no hay función. Entonces lo debe excluir. ¿Se entiende? Sí, quedó más claro. Gracias. Perfecto. Entonces, quedó clara esta primera aplicación. La segunda aplicación que vamos a ver, la vamos a ver en esta clase, la vamos a empezar a razonar en esta clase, pero la aplicación más concreta, yo les voy a dar un ejemplo que probablemente lo planteemos la clase que viene para que ustedes se den cuenta para qué se puede usar esto. Porque, digamos, por lo menos en el programa de análisis matemático 1 no exige que nosotros veamos concretamente una aplicación de esto, pero a mí no me gusta muchas veces enseñarle aplicaciones sin darle una visión concreta de cómo se puede utilizar. Pero la segunda aplicación que nosotros vamos a ver tiene que ver con la posibilidad que me da la derivada de calcular la ecuación, y me refiero a, cuando hablo de calcular la ecuación, calcular todos los elementos que me permiten trazar o definir la ecuación de la expresión, de lo que se llaman las rectas asociadas a la gráfica en un punto. Cuando yo tengo una función, que vamos a suponer que es continua, ¿ven? Yo tengo una función cualquiera que es continua en este punto, es decir, es continua, este punto existe en la gráfica, no hay problema. Yo tengo la coordenada x1, tengo la coordenada y sub 1, que son los dos valores asociados a través de la expresión de la función. Yo podría trazar en este punto dos rectas. Una de las rectas se llama recta tangente y la otra es la recta normal. Cada una de estas rectas tiene una aplicación diferente. Nosotros en análisis 1 vamos a aplicar mucho la recta tangente, no así la recta normal. La recta normal nosotros no la vamos a aplicar porque en realidad, ¿por qué la damos en análisis 1? Porque en realidad si ustedes vieran el programa completo de lo que antes era geometría analítica, en el programa completo de geometría analítica le enseñaban, ahora no se ve, pero no es culpa de ustedes ni de los profesores, sino que se unió la materia geometría analítica con álgebra, ahora es una sola materia, se llama álgebra y geometría analítica, antes eran dos materias distintas. Yo, cuando no sé cómo poder graficar una función, digamos, de forma correcta, cuando yo no sé cómo trazar esta curva, podría recurrir a una técnica geométrica que consistía en descomponer la curva en una serie de arcos, ¿sí? Un arco es un tramo de un círculo. Quiere decir que yo dibujar un arco es más fácil porque lo único que tengo que saber es el radio y el centro, entonces puedo dibujar un arquito. Si yo descompongo esta curva en arco, la recta normal es la recta sobre la cual está el centro del arco instantáneo, el arco que estaría acá. Si yo me paro en otro punto, tengo otra recta normal, sobre esa recta estaría el centro del arco que está ahí. Si yo me paro en otro, ¿entienden para qué se usa la recta normal? Bien, nosotros, como les digo, en análisis 1 no lo usamos, pero en álgebra sí usaba, por eso es que se la explicamos, porque el cálculo tiene que ver con análisis 1.
No obstante, ustedes la van a usar a la recta normal cuando lleguen a análisis 2. En análisis 2 ustedes van a trabajar con el denominado plano binormal. Y el plano binormal es un plano que queda definido por dos rectas. Una es la recta tangente y la otra es la recta normal. Entonces ahí la van a usar porque el plano binormal tiene aplicaciones en análisis 2. Pero les advierto que ahora, acá en análisis 1, nosotros hoy vamos a ver cómo calcular la ecuación de esta recta, pero no la vamos a usar nunca más. O sea, nunca más vamos a ver la recta normal, lamentablemente, pero vamos a ver cómo se calcula. Y también vamos a ver cómo se calcula la tangente. La particularidad geométrica es que la normal es perpendicular a la tangente. O sea, estas dos rectas son perpendiculares entre sí. Ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de usar la derivada para calcular la ecuación de esta recta y usar la derivada para calcular la ecuación de esta recta. Como dijimos, ambas son rectas, por lo tanto, su ecuación, ya sea la tangente o la normal, es una ecuación lineal, una ecuación donde yo tengo dos coeficientes, un coeficiente A que me representa la pendiente y un coeficiente B que me representa el término independiente. Para la tangente, nosotros ya sabemos que hay una vinculación porque sabemos que si bien la ecuación de la recta tangente es un coeficiente que es la pendiente y otro coeficiente que es el término independiente, nosotros sabemos la relación que hay entre la pendiente y la derivada. Ya la vimos. De hecho, la derivada es la pendiente de la recta tangente, geométricamente hablando. Eso significa que para calcular el coeficiente A, lo único que tengo que hacer es agarrar la derivada, la expresión que yo tenga como derivada, reemplazar a X por el punto X1, que es el punto donde quiero ubicar la recta tangente, y eso me va a dar un número, y ese número es el coeficiente principal. Para calcular el término independiente, basta con usar la mecánica que me enseñaron cuando me pedían calcular una recta por 2 puntos, no sé si se acuerdan de eso del secundario o del ingreso, y si yo sigo los pasos que me pedían para eso, puedo sacar el cálculo, puedo detectar el valor de B haciendo que B es igual al I sub 1, es decir, el valor I sub 1, que yo ya conozco, es la imagen del punto, menos A por X sub 1. Obviamente A es la pendiente y ya dijimos que es la derivada evaluada en el punto X1. Quiere decir que ahora yo tengo dos fórmulas. ¿Ven? Tengo la fórmula para calcular A, tengo la fórmula para calcular B, y yo podría armar la ecuación completa de la recta, es decir, podría armar la ecuación de la recta tangente en el punto X1 y sub 1, la ecuación completa. De la misma manera, podemos hacer con la normal. Solamente que para trabajar con la normal vamos a usar este aspecto que yo les decía que es bastante útil, que es que nosotros de antemano sabemos que las dos rectas son perpendiculares. Y como ambas rectas son perpendiculares, es muy probable que ustedes se recuerden qué relación existía entre las pendientes de dos rectas que eran perpendiculares. De la misma manera que es probable que conozcan cuál es la relación de las pendientes en dos rectas que son paralelas. Para que dos rectas sean paralelas, ¿cómo tenía que ser una pendiente con respecto a la otra? Misma pendiente. ¿Cómo? La misma pendiente para que sean paralelas. Perfecto. Y para que sean perpendiculares, ¿cómo tenían que ser? Opuesta inversa. Exactamente, era del signo contrario y la inversa, mal dicha inversa porque en realidad es la recíproca, pero digamos Sí, está eso. bien, como ustedes lo conocen. Una pendiente, la recíproca de la otra, cambiada de signo. Quiere decir que para calcular la ecuación de la normal, nosotros vamos a tener en cuenta que es perpendicular a la recta tangente, lo cual significa lo siguiente. Si yo digo que la ecuación de la normal es mx más n, m sería la pendiente, n el término independiente, entonces para la recta normal yo sé que por ser perpendicular a la tangente,
M debería ser menos 1 sobre A, es decir, la recíproca de A, de la tangente, de la pendiente de la tangente, cambia de signo. Pero A ya dijimos que es la derivada evaluada en el punto. Entonces, acá tengo una formulita que me permite calcular M, que es la pendiente de la normal, usando la derivada. Para el cálculo del término independiente vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a calcular el término independiente n usando la misma técnica que usamos para B, y n sería i sub 1 menos m por x sub 1. Entonces, esto sería, i sub 1 sería más, porque acá como tengo un menos, cuando yo reemplace a m por esta fórmula, menos por menos es más, me va a quedar más 1 sobre la derivada evaluada en el punto de contacto por x1. Nuevamente, tengo de la recta normal en un punto cualquiera. ¿Quedó claro? O sea, tengo un par de fórmulas para calcular la ecuación de la tangente y un par de fórmulas para calcular la ecuación de la normal. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, X1 y 1 son el punto que estamos analizando, ¿verdad? Claro, son las coordenadas del punto que nosotros estamos analizando. ¿Ven? Ahí. A X, del punto este. Y en ese punto la función, recuerden, es continua y de hecho va a ser derivable también. ¿Sí? Es derivable, es continua y derivable. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Entonces, lo importante es que estas ecuaciones me ofrecen o me permiten hacer dos tipos de cálculos, por eso es que nosotros la vemos. Uno de los cálculos sería, a mí me dan un punto cualquiera, un punto de la gráfica x1 y x1, donde la función es continua y derivable, y yo puedo calcular la ecuación de cualquiera de las dos rectas, ¿sí? Me dan el x1 y el 1, y yo puedo calcular la ecuación de cualquiera de las dos rectas. Pero otra aplicación que para nosotros va a ser más relevante de la recta tangente y de la recta normal es la aplicación inversa. Cuando a mí me dan la fórmula de la recta, me dan la fórmula de cualquiera de las dos rectas, la normal o la tangente, y me preguntan en qué punto están, es decir, al revés. En lugar de darme el punto y preguntarme por la recta, me dan la recta y me preguntan cuál sería el punto en donde está ubicada. Esa aplicación para nosotros va a ser más útil, mucho más práctica y necesaria, y entonces yo podría calcular en base a eso la posición de, digamos, la ubicación de las rectas tangente o normal en la gráfica de la función. No obstante, no nos olvidemos nunca que para que esto tenga sentido, como hemos dicho, la derivada es una herramienta. Y siempre que nosotros hagamos un cálculo, ya sea en un sentido u otro, debemos verificar que todo eso tenga sentido controlando las dos condiciones, que eran continuidad y derivabilidad, que de hecho están de alguna manera relacionadas. Si no, puede ocurrir que los resultados que nosotros obtengamos a partir de la derivada no tengan sentido porque la función no existe, bueno, lo que ya hemos visto en las clases anteriores. ¿Quedó claro entonces cómo se puede hacer para calcular la ecuación de la recta tangente y cómo se puede hacer para calcular la ecuación de la recta normal? Basado en esas ecuaciones, nosotros la próxima clase, como les decía, yo les voy a mostrar dos posibles aplicaciones de esto para que ustedes entiendan un poco mejor esto. En realidad en el teórico simplemente les preguntan si es posible y cuál es el sentido que tienen, nada más. No, el resto es trabajo del práctico, pero yo les voy a mostrar un par de aplicaciones para que ustedes tengan un poco más en claro esto. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien,
yo no voy a avanzar más porque necesito que ustedes tengan un mejor manejo de las derivadas para que nosotros podamos ir avanzando más en firme. Por lo cual voy a esperar un poco a que ustedes alcancen un poco más de manejo en derivada. Ahora que ya empiezan con el práctico, es probable que logren trabajar un poco mejor con la derivación. ¿Queda claro? ¿Alguna duda de esto? No, profe. ¿Puede ser Bien. devolver a la última para que les saque una foto? Bien. Ahí volvemos a la última.